2022, dedicamos nuevamente a nuestra independencia nacional, día de júbilo, día de alegría, de conmemoración, de respeto y de vocación de invocar la memoria de estos hombres y mujeres que dieron su vida a favor de nuestra nación, a favor de la creación de un Estado auténtico, soberano, independiente. Es tiempo de que nosotros escuchemos nuevamente los hechos, sepamos de los hechos y de las obras de los trinitarios, de Felipe Alfau, de Jacinto de la Concha, de Juan Pablo Duarte, de Feliz María Ruiz, José María Serra, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Juan Nepomuceno Ravelo, y todos los que participaron inicialmente en este proyecto de nación, que fue cada vez más aglutinando más personas, y en lo que fue también en esto la sociedad, la filarmónica, la sociedad la dramática, que hacían obras de teatro y en la cual participaban las mujeres y familiares de los patriotas, y de reconocer también el aporte de todos, que las que pusieron su hogar, como doña Chepita Pérez, la madre de Juan Isidro Pérez, que su casa fue donde se fundó la sociedad secreta, la Trinitaria, que queda frente a nuestra iglesia, Nuestra Señora del Carmen, y ella también fue cómplice que buscó la ayuda del Gaspar Hernández desde la iglesia de enfrente, para entre todos dar inicio a un plan de gestión de dar al traste con la dominación de que éramos objeto en ese entonces. Entonces levantamos en esta noche esta sesión para que todos levantemos la mirada hacia nuestros héroes y a nuestras heroínas que participaron en este 27 de febrero del 1844 para dar a luz a nuestra nación. El doctor Lorenzo Araujo nos va a dar la bienvenida a todos aquí los presentes en esta noche y a abrir la sesión. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches a los invitados que vendrán en calidad de panelistas para hacer algunas exposiciones educativas del proceso histórico. Buenas tardes a los invitados que nos visitan. Y buenas tardes y gracias a los compañeros de Miércoletras que siempre están aquí, ¿no? Es un orgullo para Miércoletras hacer esta presentación en la que vamos a conmemorar unos 177 años de la independencia de la República Dominicana, y en ella ahora tratar, como ya dijo Rosina, de encontrar aún casi a 200 años el verdadero sentido, el alcance histórico y social y psicológico del pueblo dominicano, de estas heroínas y de estos héroes que abrazaron el proyecto de la independencia, aportando sus ideas, sus esfuerzos físicos, sus recursos materiales en muchas ocasiones, y arriesgando su vida, que en muchos de los casos fue parte de su sacrificio. Creo que es importante que señalemos en esta conmemoración que en el desvenir histórico de nuestra nación, el proceso de la Trinitaria como grupo gestor para la independencia, los recursos utilizados, las conexiones, la búsqueda y el reclutamiento inclusive
de los Santana para participar en ella, y luego el desvenir histórico que ocurrió ya tan próximo como a un año después de la independencia, cómo habían cambiado las cosas. Creo que esas son las enseñanzas que debía el pueblo dominicano todo el tiempo tratar de tener presente. Y como dije antes, escudriñar en estas gentes, fundamentalmente en las mujeres que participaron en ese proceso, que a 200 años todavía muchas de ellas no han recibido un reconocimiento meritorio por esa labor. Creo que enfocado desde ese punto de vista, podría esta noche ser una parte productiva para esa visión de la historia dominicana. Bienvenidos. Gracias. Sería bueno, aunque ya es tarde, sería bueno ver si el gobierno no le da su gloria, su porcentaje de gloria en la liberación del país a las mujeres. Debían mencionarse esos nombres y darles, qué sé yo, un reconocimiento de alguna clase. Así es, Serena. Sí, en la casa de doña, ¿ya usted terminó, doctor Lorenzo? Sí, Rosina. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, queremos celebrar, sí, nuevamente nuestra independencia nacional. El señor Espínola está entrando, es Espínola, el historiador, para tener un discurso central sobre este día, pero también tenemos aquí a Leida Ortega, que ha trabajado a las mujeres de la independencia en su escuela, allá en la escuela Padre Brea, en San Francisco de Macorís, y a Ryan Vladimir Santos, que también es un estudioso, un joven estudioso, que nos enorgullece por su interés por el conocimiento de nuestra historia y de la literatura. José Reyes, un estudioso de la historia que tiene mucho que aportarnos sobre estos hechos históricos de nuestra independencia nacional, y el señor Eugenio Marcano también. Adelante, en el orden que prefieran democráticamente. Ryan Vladimir, adelante. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Y en esta intervención me gustaría hablar un poco, leer algunos poemas de Juan Pablo Duarte y hablar un poco sobre su pensamiento. Bueno, el primer poema que les voy a compartir se llama La cartera proscrito y dice así: cuán triste, largo y cansado, cuán angustioso camino, señala en ente divino al infeliz desterrado, ir por el mundo perdido a merecer su piedad, en profunda oscuridad el horizonte sumido. Qué triste el verlo pasar tan apacible y sereno, y saber que allí en su seno es la mansión del pesar, el suelo dejar querido de nuestra infancia testigo, sin columbrar a un amigo, de quien decir me despido. Pues cuando en la tempestad ve guerrear la esperanza, estrellarse en la mudanza, la nave de la amistad, y andar errabundo, sin encontrar el camino, el triste fin, que el destino depare aquí en el mundo, y recordar y gemir por no mirar a su lado, algún objeto adorado a quien, ¿te acuerdas? Decir, llegar a tierra extranjera sin idea alguna ilusoria, sin porvenir y sin gloria, sin penares ni bandera.
Y también me gustaría compartir brevemente el juramento trinitario, el cual dice así: en el nombre de la Santísima, angustiosa e indivisible Trinidad de Dios omnipotente, juro y prometo, por mi honor y conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y el implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. La República establecerá su correspondencia, escudo de armas. Mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo. Me lo tomé en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Bueno, como hemos de observar, Juan Pablo Duarte fue inspirado por esas ideas de la Ilustración llevada a cabo en unas cuantas revoluciones de países potencias que ya habían conseguido significativamente su independencia. Entonces, en pocas palabras, Juan Pablo Duarte era un ser adelantado a su época. Y de qué manera se la ingenió para dar a conocer a ese pueblo oprimido por los gobernantes de nuestro vecino país de aquel entonces, que la manera en que se le ingenió para, a través de dramas, de representaciones teatrales de la realidad en la que estaban viviendo, pudo incentivar a ese grupo de personas, a ese grupo que se cansó de vivir bajo la opresión, a ese grupo que fue creándose en su subconsciente ciertos conceptos en sí de lo que es la libertad y de crear un pueblo libre de toda potencia extranjera. Por lo que Duarte siempre se le va a dar ese mérito de ser ese ideólogo principal, un ser siempre pensando en su terruño, un ser siempre que reflexionaba sobre la realidad en la que estaban viviendo y sobre el bien común entre las demás personas. Y eso es lo que le da muchísima grandeza, que por tal motivo hasta todos sus bienes lo invirtió en ver a su país, que lo vio nacer totalmente libre de la potencia haitiana. Entonces es algo de grande totalmente, y sus pensamientos siempre circundaron en esos aspectos de la libertad, de la relación que existe entre opresor y oprimido, etcétera, etcétera. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Ryan. Excelente. Excelente, gracias, Ryan Vladimir. José Reyes tiene la mano levantada. José, adelante. Sí, buenas noches. Yo he visto con mucha preocupación en muchos escritos cómo han ido recortándole pedacito a la historia dominicana y cómo han ido guardando en gavetas muchas partes importantes. Y en esta lectura que estaba leyendo, Ryan, me preocupa mucho porque no sé si fue un error de imprenta o fue un error de pronunciación en el juramento de los trinitarios, porque hay una gran diferencia entre angustiosa y augustísima, como dice el juramento primitivo. Porque el primitivo juramento era en nombre de la Santísima y Augustísima, o sea, excelsa, grande, Trinidad de Dios omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia,
en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona a la separación del gobierno haitiano e implantar una república libre y soberana de todo poder extranjero que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con la palabra sacramental Dios, patria y libertad. Y si así lo hago, Dios me proteja, y si no, lo tomen en cuenta mis consorcios, que me castiguen si perjuro, si la traiciono o la vendo. Ese fue el juramento que se firmó aquella noche del 15 de julio de 1838 en casa de Chepita Pérez. Y es de resaltar de que ese juramento fue firmado con sangre emanada del torrente de los patriotas. Y en 2 o 3 escritos que he visto por ahí, he visto la misma, cómo han estado cortándole al juramento de los trinitarios, porque yo creo que hay un intento, y digo un intento porque de ahí no va a pasar, porque yo sé que los dominicanos podremos tener mucha diferencia, pero cuando se trata de la patria, todo el mundo se pone en la misma página. Y pues en el sistema de educación ha ido cambiando muchas cosas con el propósito quizás de sacar del sistema de educación los elementos que crean a un patriota. Y por eso vemos que nuestros muchachos hoy en día están metidos en muchas cosas que no deben de estar, porque junto a eso, junto a la castración que le han hecho a la historia patria, también nos han bombardeado con muchas culturas foráneas, de tal manera que da mucha pena decirlo, pero yo he visto entrevistas que le han preguntado a jóvenes que cuáles son los 3 padres de la patria, y uno contestó que Juan, Pablo y Duarte. Y eso da mucha pena. Y yo creo que es fruto de que prácticamente han ido cambiando los textos. Y yo me acuerdo cuando era estudiante, cuando estaba en primaria, me aprendí el juramento de los trinitarios, y ya yo soy un viejito con bastón y todo, y pues no se me ha olvidado, porque es que antes había que aprenderse realmente todas las cosas concernientes a los símbolos patrios, precisamente para eso, para que los jóvenes aprendieran a amar a la patria. Y pues me preocupa un poco porque, como le dije, hay una gran diferencia, y vuelvo y le digo, no sé si fue un error mecanográfico o fue un error de cualquier manera, pero hay una gran diferencia entre angustiosa y agustísima, que son 2 cosas diferentes. Un poquito más adelante, si tengo otra participación, le hablaré de otras cosas. Gracias. Todo el mundo comete errores. Sí. Nosotras que somos maestras también cometemos errores. Y Claro entonces que sí. hay que decirle a los estudiantes, lo dije mal, perdón. Así es. Nadie es infalible. No. Claro. Doña Rina Espaillat, que ha participado en un libro maravilloso de Duarte, tiene mucho que decirnos de Duarte, el patriota. Doña Rina, ilústrenos a nosotros de esa pieza bibliográfica que no circula en las manos de los dominicanos ampliamente. ¿Usted tiene ahí un ejemplar? Sí, yo lo tengo, déjelo. Para mostrarlo, porque Sí. es una pieza bibliográfica que merece que transite por las manos de los estudiantes, de los maestros, y que cada uno nos apropiemos de muchas facetas de nuestro Duarte, maestro, el apóstol, el viajero, el escritor, el padre. Yo no sabía, hoy fue que me enteré que Duarte se casó con Vicenta Díez, una prima de él,
Yo no sabía ese hecho. Y que tuvo hermanas, una hermana, Sandalia, que tuvo un destino un poco incierto. Y es decir, que tenemos mucho que aprender de Juan Pablo Duarte. Nos faltan muchas páginas para la izquierda y cada vez más nos damos cuenta de lo poco que conocemos. He podido observar que este movimiento que fue la Sociedad Secreta, la Trinitaria, fue un movimiento de jóvenes revolucionarios que tuvieron unas estrategias y que ellos hacían sus cosas de manera muy bien pensada, y que el padre de Juan Pablo Duarte le cedió la parte de atrás del almacén de la Tarazana donde vivían para que hiciera su escuela, la escuela donde él enseñaba a los muchachos de lo que él sabía y de lo que él aprendió en otros mares cuando viajó. Y también el teatro. Y ellos mismos, al haber, no habían grandes actores ni actrices, ellos mismos tuvieron que incorporarse como actores y actrices e incorporar a sus hermanas, a sus primas, vecinas y amigas. Y también el gran desconocimiento de parte de la historiografía dominicana de la participación de la mujer en todos estos hechos históricos. Nuestras mujeres que Duarte era un hombre más allá de su tiempo. Él no estaba con la gente de su época. Él estaba muy adelantado, en cierto sentido. Eso de usar el teatro, por ejemplo, usar drama para hacer puntos, para probar cosas, probar ideas, enseñarle al público estas ideas que había aprendido durante sus viajes en Europa y en los Estados Unidos, porque él admiró mucho lo que vio en los Estados Unidos. Y eso fue magnífico. A nadie se le había ocurrido entonces hacer cosas así. Y entonces aprender a llevar los niños, la gente joven, a esa actividad que no se había acostumbrado en el país antes. Eso fue genial también. La idea de avanzar el rol de la mujer, eso fue también otra cosa muy grande. Él era un hombre muy grande y entonces sus actitudes raciales muy adelantado, porque como yo dije en otra ocasión que estuvimos hablando de Duarte, que cuando él andaba por los Estados Unidos todavía habían esclavos aquí, y él dijo, no, yo quiero un país que sea diferente, donde todos sean verdaderamente iguales, no solamente en escrito, no solamente pseudo iguales, sino verdaderamente iguales. Y eso lo hizo. Y es por eso yo lo admiro muchísimo. Yo lo admiro casi como George Washington, porque George Washington fue otro que estaba muy adelantado, pero se quedó con sus esclavos. Y yo siempre, siempre le he tenido cuando me dijeron que querían que yo fuera la editora de tal libro, yo pensé, yo no puedo hacer tal cosa, yo no tengo esa clase de educación ni esa clase de conocimiento de la historia dominicana. Yo sabía quién era, yo sabía no todo eso de los trinitarios. Y también, cosa que se me había olvidado, que los trinitarios si encontraban a uno y le preguntaban, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que están? Nadie podía decir nada porque solamente tres sabían. Tres sabían esto, otros tres sabían aquello y otros tres sabían lo otro. Quiere decir que de ninguna manera se iba a regar ese peligro que iba a ser posible. Y yo creo que eso fue idea de Duarte también. Me parece que eso fue idea de suya. Don Lorenzo, ¿usted cree que eso fue de él o quién? No se oye, no se oye. Aparentemente que sí que fue de él, porque él era el máximo líder del grupo y habían una serie de códigos y de precauciones que solo podrían emanar del centro de la organización, ¿no?
Sí. Yo creo Mi- que sí. A mí me parece que eso me suena a idea de él, porque era sumamente inteligente. Aunque en la novela de Herrera González, La Gloria llamó 2 veces. Él señala que vino, se cree que gente como el pirata Cofresí transportó y aportó algunas armas pero que vino un viajero y preguntó, bueno, ¿cómo va el proyecto de la independencia? Y les respondieron, bueno, ya usted puede ver que hasta los extranjeros lo conocen. Ya usted puede ver cómo puede ir, si hasta los extranjeros lo saben, ¿no? Es decir, que siempre, a pesar de todas las precauciones de las organizaciones secretas, se escapan se escapa la información para mal y para bien, ¿no? Porque en este caso se supone, se cree que el pirata bueno, proporcionó algunas armas o transportó algunas armas. Sí, pero eso fue en contra del deseo de Eh, Eduardo, porque él quería que fuera secreto. Ya. Así es, pero realmente siempre hay alguien que habla. Sí. Me gustó también mucho como él dio todo pues, por ese proyecto. Su casa, el futuro de las hermanas, el futuro del hermano, el pobre hermano más joven que se puso loco, que acabó loco, enfermo mentalmente, porque fue tanto el sufrimiento que el pobre muchacho sufrió que no pudo salvarse. Y eso es demasiado. Cuando uno lee una cosa así, uno tiene el deseo de decir, no, pero eso no puede haber pasado, porque es demasiado sacrificio, pero sí lo hizo. Y todo lo que uno lee lo prueba. Y cuando la gente dice que él fue a Venezuela para descansar, para escaparse de lo que estaba pasando, no es posible, eso Eso no no fue es una cierto, jamás. eso no fue una vacación, él sufrió mucho. Sufrió mucho. Pasaron hasta hambre. Él y las hermanas y el hermano más joven, eso fue parte de su sufrimiento, que No, pasaron hambre. y entonces, regresó para ponerse al servicio de la patria así y es, sin ninguna pretensión de egos ni nada, nada, como uno más. él no Es un tenía ego, apóstol, es un no tenía apóstol. ego. Compare un hombre como ese con Trujillo, por ejemplo, que andaba con el sombrero, con las El plumas. bicornio. Bueno, ridículo, y cubierto de medallas. Pero este hombre no necesitaba el sombrero y las medallas porque lo tenía por dentro. Pues este libro, Rina, ha quedado en el tintero, no se ha editado, Oh, sí, se ha editado, aquí está. pero no, ¿cuántos ejemplares se han editado? Pocos. Eso yo no sé, pero hemos tenido una falta de satisfacción con eso. Todos los que tuvimos parte en esto, nos sentimos que este libro debía estar en la República, en las escuelas. Eso es lo que pedimos. Y debía estar en las escuelas aquí en los Estados Unidos para que los niños bilingües lo lean, porque está en 2 idiomas. Está en 2 idiomas. Quiere decir que hasta ayudaría a los jóvenes bilingües aquí a mantener su idioma, a no perderlo. Y mantenerlo con una cosa valiosa que tiene que ver con la historia de su patria, de su tierra. Pero yo no sé por qué es que no ha podido hacerse más popular. Está una de las pocas cosas que de lo que estamos aquí podemos tener acceso a eso más que lo que están en Dominicana, porque lo estoy viendo ahora, está en venta en Amazon. Oh, sí, en Amazon está. Aquí se puede. Aquí sí, pero el que no esté en las escuelas dominicanas, eso duele. Duele, Sí. sí.
Bueno, pues vamos ahora a tomar una cita de un grande dominicano también, que dijo lo siguiente sobre esa hazaña heroica de Juan Pablo Duarte. Y dice él, lo primero que hizo Duarte fue creer, como lo creyó, que en un país que para el año de la fundación de la Trinitaria no debía tener más de 100,000 habitantes, si es que llegaba a tenerlos, 100,000 habitantes, pudiera establecerse una república independiente, capaz de sostenerse durante mucho tiempo. Juan Pablo Duarte tuvo el coraje de creer que en un territorio pequeño, deshabitado e incomunicado interior y exteriormente, podía establecerse una república. Para creer eso, era necesario tener una fe inconmovible en la capacidad de lucha del pueblo dominicano. Y Duarte la tuvo. Una cosa es tener creencia y poner en ella toda la fe que es capaz el alma humana. Y otra cosa es dedicarse a convertir esa creencia en realidad. Y Duarte fue capaz de hacer esto último. Ahora bien, para hacerlo tuvo que escoger un método de organización, fundar una asociación secreta formada por 12 hombres, todos jóvenes, que el propio Duarte escogió, tomando en cuenta sus condiciones intelectuales, morales y hasta físicas, es decir, tomando en cuenta su calidad. Para Duarte, la lucha que debía llevarse a cabo tenía que ser organizada y partiendo de la calidad política y humana de los que iban a dirigirlo. Esto lo dijo el profesor Juan Bosch. Ciertamente. Otro hombre y medio. Otro hombre y medio. Hombre y medio. Hombre y medio, así es. Don Juan Bosch tenía eso, porque vamos a imaginarnos ciertamente lo que era el territorio dominicano. No llegábamos a 144 almas. La gente no, eran burros que nos transportábamos y así ellos fueron a La Vega, hicieron una presentación teatral en La Vega y se desplazaban por el país, es decir, que tenían una visión de conjunto y sobre todo un espíritu de unidad para el combate, como decimos, unidad para el combate, unidad para la causa revolucionaria, unidad para el objetivo a lograr, que eso es lo más importante en un líder. Él encarna un liderazgo, él encarna una personalidad histórica, heroica, pero que también en esta noche vamos a resaltar también a las mujeres que estuvieron ahí también junto a ellos, trabajando para hacer grande la patria y que lamentablemente por ser una sociedad patriarcal, una sociedad patriarcal que se nos ha ocultado mucho, se nos ha ocultado estas mujeres como Rosa Montaz de Duvergé, la esposa de Antonio Duvergé, que curaba las heridas. Para estas mujeres nos va a compartir la maestra bibliotecaria Aleida Ortega, desde San Francisco de Macorís, que nos acompaña siempre, nos va a hablar de las mujeres que participaron en la gesta heroica de la independencia nacional. Adelante, querida Leida. Sí, buenas noches, muchas gracias. Vamos a compartir algunas semblancias pequeñas que estoy trabajando para seguir recordando, porque generalmente en nuestra historia, como decía José Reyes, se han recortado cosas, se van pasando por alto otras, y es bueno de que nosotros como docentes pues involucremos y hagamos recordar que también las mujeres jugaron un papel un poquito tímidamente escondida, pero vamos a sacar a la luz todo esto. Y hoy, esta noche que estamos conmemorando pues la independencia nacional, es una excelente oportunidad para rendir homenaje a las mujeres de febrero, a las febreristas, como le llamaban, mujeres que dieron todo por nuestra patria. Aquellas mujeres que sin ser fundadoras de la Trinitaria, aquel 16 de julio del año 1838, asumieron el gran compromiso con el ideal supremo de la libertad de nuestro país, de toda potencia extranjera. Vamos a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, tenemos a Concepción Bona, para iniciar con una
Concesión Bona y Hernández nació el día 6 de diciembre de 1824. Desde muy joven dio muestra de amor a la patria. Fue educadora en la escuela de párvulo. 2 años antes de su nacimiento, se inició la ocupación haitiana en territorio dominicano, tocándole crecer bajo la dominación de Haití. Confeccionó la primera bandera nacional, que fue izada por Francisco de Rosario Sánchez, en el baluarte de la noche gloriosa del 27 de febrero. Tenemos a María Trinidad Sánchez, que nació el 16 de junio de 1794. Fue la primera víctima del crimen político en la historia de la República Dominicana, bajo el mandato del anexionista Pedro Santana. María Trinidad Sánchez es la más elevada expresión de liderazgo femenino en su época. Junto a Concesión Bona y María de Jesús Pina, confeccionaron la primera bandera dominicana. Esta muere el 27 de febrero de 1845, al cumplirse el primer aniversario de la fundación de la República. Sus últimas palabras antes de ser fusilada fueron: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. Tenemos también a Josefa Antonia Pérez, Chepita, como todos le decían, madre de Juan Isidro Pérez, uno de los 9 trinitarios. En su casa se llevó a cabo la primera reunión para la formación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Doña Chepita vigilaba la calle para distraer a las autoridades haitianas, evitando se dieran cuenta de la reunión que sostenían los trinitarios. Ella asumió todos los riesgos que implicaba esa colaboración que ella hacía para que se llevara a cabo esto. Tenemos a Rosa Duarte y Díez, que nació el 28 de junio de 1820, hermana de Juan Pablo Duarte. Participaba en las obras dramáticas que se realizaban. Desde ahí se recaudaban fondos para tener lo necesario para nuestra independencia. Además, como le encantaba escribir, hoy conocemos más sobre los detalles de la vida de Juan Pablo Duarte. También fabricó junto a otras mujeres las balas utilizadas para el movimiento de esa noche gloriosa. Participó en las obras teatrales. Se presentaban estas obras en el edificio de la Cárcel Vieja frente al Parque Colón, que quedan allá en Santo Domingo. Esta presentación se creaba conciencia sobre la causa independentista. Además, también los recursos obtenidos compraban municiones para cubrir los gastos de esa causa. En 1845 fue desterrada y deportada de su patria junto a su madre Manuela Díez y sus hermanos. Fallece en Caracas, Venezuela. Tenemos a Filomena Gómez de Cava. En esos años difíciles de la ocupación haitiana en Santo Domingo, ella se unió a la lucha por la independencia con la flor, que es el símbolo de la patria. Fue el distintivo duartista, ya que la usaba las mujeres en el cabello y sobre el corazón los hombres que conspiraban contra el intruso invasor. Filomena Gómez de Cava ha sido integrada a las gloriosas febreristas del año 1844 por haber importado desde Caracas, Venezuela, el jazmín de Malabar, al que tal vez las 3 primeras letras de su nombre patriótico inspiraron la palabra que solo emplean los dominicanos para identificarlo, la filoria. Así era que le decían a esa flor la filoria. Tenemos también a María Baltasara de los Reyes y Bustamante. Nació un 6 de enero de 1798. Fue la primera mujer que tomó las armas en la Guerra de la Independencia, el día 27 y el 28 de febrero. También fue la primera mujer soldado de nuestra República Dominicana. Estuvo presente, fusil en mano, esa noche gloriosa. Ocultó a Juan Pablo Duarte en su casa mientras era perseguido por los hombres del ejército haitiano. Fue tanta su discreción que ni siquiera su familia, o sea, la familia de Duarte, sabía dónde estaba escondido. Astutamente,
María Baltasara, lo esconde en su hogar porque vivía justamente frente a la casa de Duarte. Ella dijo, nadie buscaría a Duarte tan cerca de su casa, pero ahí estaba él y podía ver a su familia diariamente sin que ellos se dieran cuenta. El secreto no se dio a conocer hasta que después de la salida de Duarte hacia el extranjero. Así fue como doña María Baltasara reveló este secreto. Murió en el 1967 en Santa Cruz del Gato, eso fue en Higüey. También tenemos a Manuela Díez, que es su madre, ¿verdad? Ella fue una mujer que colaboró con el nacimiento de la independencia dominicana a través de la sociedad secreta, la Trinitaria. Fue la madre de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y fundador de nuestra república. Ella jugó un gran papel político en los sucesos que condujeron a la proclamación de la independencia. Falleció en Caracas, Venezuela también, desterrada, deportada, con sus hijos enfermos, que da mucha pena. Tenemos también, por último, para no cansarles acá, a Rosa Montaz de Duvergé, que era la esposa de nuestro héroe de la Restauración. Esta señora se dedicó a curar a los heridos y se desprendía de sus escasos bienes para darle de comer a los soldados que comandaba el héroe para defender la frontera. Luego de ser fusilado su esposo e hijo por el general Pedro Santana, doña Rosa Montaz vivió pobremente y olvidada en Higüey, donde murió a la edad de 82 años. Pues hasta aquí algunas de las mujeres, son muchas, una breve reseña de ellas. Espero Muchísimas que... gracias, maestra bibliotecaria. Te felicitamos porque estás activamente compartiendo con los niños todas estas lecciones maravillosas. Los estás estimulando a la lectura y al conocimiento de nuestra historia. Qué bueno, excelente. Saludamos también el doctor Eugenio Marcano, tiene la mano levantada. Adelante, nuestro queridísimo Eugenio Marcano, un destacado bibliógrafo, maestro, es un botánico, naturalista y próximamente será poeta, sonetista y todo eso. Lo veremos pronto. Adelante, una inspiración de este grupo de miércoletras. Saludamos a nuestros mentores, Rina Espaillat, un orgullo tenerla en esta noche y siempre. Cuando no estás, Rina, nos haces mucha falta. En esta noche llamo de menos a nuestro mentor, don Juan Matos, el poeta laureado de Worcester, que tiene muchas actividades, y también extrañamos a nuestro querido Juan Freddy Armando, el intelectual, ensayista, poeta, y que nos hace mucha falta también. A Mercedes Cabral también no ha podido estar con nosotros en esta noche. Belkis Marte, quien está teniendo una tremenda actuación en el país, ha venido a compartir con los niños de los campos dominicanos sus libros que ella recoge en los Estados Unidos para traerlos acá. Magnífica labor de Belkis Marte. Adelante, don Eugenio Marcano. Gracias, Rosina. Realmente no merezco todo eso que dijiste. Pero quiero compartir un poquito también sobre las mujeres y quizás aumentar un chinchín lo que dijo Aleida Ortega. Pero antes que eso, quiero poner a la disposición de la profesora Ortega la página web sobre mipaís.jmarcano.com. Tiene una sección bien grande sobre historia y una de las secciones que queremos expandir es sobre las heroínas dominicanas. Así que le daré seguimiento. Si no le molesta, la contactaré para ver cómo, nuevamente para ponerme a la orden, cómo podemos hacerlo más público esa información. Y algo que tenemos ya publicado ahí es sobre, o sea, a diferencia de las mujeres de febrero que estaban ahí en el centro de todo lo que estaba pasando,
quiero compartirles una pequeñita información que está en la página de Mi País. Son de dos mujeres luchadoras de las que estaban en los campos de batalla. Una de ellas es Juana Saltitopa, que se distinguió enormemente en la primera campaña contra los haitianos en la zona de Santiago. Y quiero compartirle algo corto de una cita. Este es un artículo publicado en la revista El Progreso de La Vega. El doctor Jovino Espínola reprodujo el testimonio de la señora Brígida Minaya, que era Mamavilla, y dice, Mamavilla hablando sobre, Mamavilla era pequeña cuando Juana Saltitopa era ya una señorita de unos 30 años. Ella dice que debo decirte, citando, debo decirte también que en Santiago ella peleó mucho contra los franceses prietos, los haitianos. En esas peleas, Juana echaba para adelante a los hombres que se acobardaban, atendía a los heridos, le pasaba agua a los combatientes para que calmaran su sed y refrescar los cañones. Le llevaba pólvora en su delantal o en su pañuelo a los artilleros y les cantaba coplas a los soldados para que siempre estuvieran contentos y valerosos. Nuevamente es el tipo de mujeres que se fajaron realmente en la batalla. Y otra más similar a esta, pero ya se distinguió más en la cuarta campaña de la guerra contra haitianos, fue Petronila Gaú, que también es mencionada muy poco. Se conoce muy poco de ellas y solamente tenemos un par de párrafos. Bilingual. Información sobre ella. Pero es sorprendente cómo vieron estas mujeres luchando tan afanosamente, igual que cualquier otro hombre, pero nuevamente conocemos muy poco de ella. Y sería genial si realmente se puede rescatar bien toda esa información y de alguna manera ponerla en público. Eso sería bueno hacer el Día de la Mujer, el día que se le ha dedicado a las hermanas Mirabal. Esas son otras heroínas que también las tenemos. Claro que sí, pero juntarlas sería bueno. Déjeme pedirle por favor a Marcano que me repita la página. Mi país. Mipaís.jmarcano.com. Lo pongo en el chat si quieren. Sí, perfecto. Sí, agregarle que Juana Saltitopa le decían la coronela. Sí, yo también a las niñas la he vestido como Juana Saltitopa, con su pañuelo, el carácter que tenía decidido y su machete en mano, decidida a pelear, una mujer extremadamente heroica. Sí, siempre. Ahora mismo le quería también decir que el ministerio, o sea, la regional, allá el distrito, tiene una eventualidad donde van a destacar a las febreristas para el día 8 de marzo. Estoy involucrada en esto, ellos dirán los detalles, pero parece ser que tienen esa idea de en este momento de que se reconozca a la mujer, involucrar a esa febrerista. Quieren darle vida, están viendo la necesidad, cómo las mujeres se han destacado. Entonces ellos también están apostando a que la historia resucite con las mujeres adelante. Muchísimas gracias. Sí, saludamos a Carmen Meléndez, quien nos está enviando saludos, como siempre, nos acompaña. Carmen Meléndez, en esta noche María Inés Giacometti no pudo estar con nosotros por tantas tareas que tiene. José Reyes, adelante. Albino también está desde Santiago, la joven de allá del taller en que participa Ryan Vladimir. Arelis Albino también nos envía saludos. Adelante, José. José Reyes, gracias. poeta, Gracias, amigo. Gracias, Rosina. Voy a utilizar una palabra que dijo la maestra presente aquí, es resucitar.
Y yo creo que sigue, maestra, que la historia hay que resucitarla, porque la verdad es que la han matado y la han enterrado. Ahorita cuando estamos hablando sobre las mujeres, y fruto de esa palabra resucitar, yo quiero resucitar esta noche a una mujer que ha sido muy poca dimensionada. Fue primero que Duarte, fue primero que Chepita, fue primero que Juana Saltitopa, más sin embargo, pues la han entendido enterrada en la historia. Y como dicen los españoles, cuando se habla de historia patria, todo el mundo quiere arrimar el agua a su sardina. Y yo quiero que ustedes sepan que no porque yo soy vanilejo voy a hablar de ella, sino porque ha sido muy poco dimensionada. Y yo creo que en la guerra de independencia hubieron personas que estuvieron directamente en la trinchera, combatiendo cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Pero hubieron otros que estaban atrincherados detrás de un escritorio, escribiendo los primeros la primera chispa de la independencia, porque cuando Reina May estaba preguntando que si era de Duarte la idea de la clandestinidad, de hacerles cosas secretas, cuando Balaguer escribió El Cristo de la Libertad, que yo sea de paso, no tuve de acuerdo nunca con él, en el sentido de que él dimensionó a Duarte de una manera que pues es prácticamente intocable. Y sabemos, ¿verdad?, que si lo vamos a comparar a Cristo, Jesús estuvo siempre rodeado de muchísimas personas y la persona del estrato bajo de la sociedad le llegaba y le tocaba. En ese sentido, con Balaguer, yo nunca estuve de acuerdo. Pero en esa obra, El Cristo de la Libertad, el doctor Balaguer decía de que los influjos del secretismo de la Trinitaria nacieron de la Revolución Francesa. Por allá Duarte supo cómo organizar esas cosas, y cuando él vino que organizó esas nueve personas, pues lo hizo con esa misma estructura. Pues yo le quiero decir de que hubo una mujer que ella, aunque no tuvo aquella noche del 27 de febrero, no estuvo cerca de Concepción Bona, pero tuvo la fortuna de haber nacido la misma noche en que nació la Primera República, el 30 de noviembre de 1821. Esa mujer nació en mi pueblo, Baní, y se llamó María de la Encarnación de Regla Echavarría Villaseca. Lo que han escuchado hablar de ella solamente saben de Encarnación Echavarría, pero ese fue el nombre de ella, y nació el mismo 30 de noviembre de 1821, cuando José Núñez de Cáceres proclamó la independencia. Así la que, primera. con el nombre de efímera, tampoco yo estoy de acuerdo, porque yo creo que fue ahí que prácticamente nació el movimiento revolucionario. Y pues, y de tal manera que para mí yo creo también que fue Núñez de Cáceres el primer dominicano, aunque la república como república no había nacido, pero prácticamente cuando él sale exiliado hacia Venezuela, que se lleva su imprenta, instala su imprenta, el primer folleto que se imprimió en Venezuela precisamente se llamaba Patria. Son datos muy poco difundidos, porque le dije, han castrado la historia. Entonces, de Encarnación Echavarría, tengo un poema que se titula A mi patria, y como les dije, nació el 30 de noviembre de 1821, el mismo día que nació el proyecto independentista auspiciado en otro sentido bajo el amparo de la Gran Colombia. A mi patria. ¿Quién te dijera, oh dulce patria, objetos de ansias y desvelos, que al cínico querer del tiranuelo gemir pudiera el universo un día? ¿Por qué no te tragó la mal bravía que besa humilde tu envidiado suelo, cuando tú enseñas a augusta y sin recelo de la victoria el viento sacudía?
de tus proscritos hijos en la frente, no imprimiera el signo ignominioso que mira con sarcasmo al extranjero, no fuera de vergüenza un precedente que en América sienta cauteloso un traidor tan feliz como altanero. Es muy propio que sepamos también de que María de la Encarnación en Echavarría estaba emparentada por medio de su abuelo con nada más y nada menos que el profesor Juan Bosch y Gaviño. Y aunque muchos han buscado la genealogía de Juan Bosch en Puerto Rico, la genealogía del profesor Bosch, al igual que la de Echavarría, estaba en España. De manera pues que estos datos se los estoy dando para que comprobemos realmente, yo sé que muy pocas personas han escuchado hablar, solamente un parquecito ahí a la entrada de Baní está ahí en su honor, pero ha sido muy poco dimensionada porque con su pluma estuvo dando el seguimiento a la revuelta empezada por José Núñez de Cáceres aquel 30 de noviembre de 1821. Entonces, yo me siento feliz cuando yo veo jóvenes así como Brian, que pues tienen prácticamente la misma edad que tenía Duarte cuando empezaron los movimientos libertarios, porque eran jovencitos todos. Entonces, ¿qué diferenció a Duarte de los demás jóvenes de la época? La influencia que tuvo en esos viajes que tuvo por ahí, vio cómo nació en la Universidad de París, cómo nació la Revolución Francesa, cómo se fue instruyendo en Nueva York y quiso aplicarle eso a la patria porque ya concebía desde antes una patria libre, una patria soberana, que inclusive el mismo Juan Pablo Duarte tampoco ha sido dimensionado de la manera que debería de haber sido dimensionado, porque prácticamente, aunque lo reconocemos como padre de la patria, muy pocos de la juventud de ahora sabe esencia realmente de muchas cosas de Juan Pablo Duarte. Y es bueno, como le decía yo al profesor, al maestro Bruno Candelier, de que ya debería de haber un movimiento. La misma sociedad duartiana que está allá en Santo Domingo debería realmente de que se imponga en las aulas, de manera, si es posible, no quiero usar la palabra obligatoria, pero que sea como materia realmente, que las cosas que Duarte nos legó se dieran como materia para que los alumnos tuviesen prácticamente que aprenderlo, como aprenden matemáticas, como aprenden lengua española, así sucesivamente. Y yo creo que es una manera muy sabia de ir afuerando esa invasión de cultura foránea que hoy está socavando la estructura de nuestra educación, de nuestra idiosincrasia como dominicanos. Y yo creo, ¿verdad?, también que ojalá y que para comenzar a dimensionar las mujeres, no solamente febreristas, sino las mujeres independentistas de nuestra patria. Siempre me he preguntado si tenemos un padre de la patria, tenemos 3 padres de la patria, ¿dónde está la madre de la patria? ¿Por qué no se levanta un movimiento para que María Trinidad Sánchez sea reconocida como madre de la patria si otras naciones tienen madre de la patria? ¿Por qué no se hace? Y son muchas cosas que a lo mejor nosotros en esta tertulia no vamos a encontrar la respuesta, pero prácticamente creo que debemos de enfocarnos, si queremos dimensionar la mujer como realmente hay que dimensionarla, ¿por qué no buscamos una madre de la patria? Gracias. Y muchas tías también. Muchas tías también, porque son varias. Yo tengo aquí una carta que escribió Duarte, que me impresionó mucho. Este libro hubiera sido imposible sin los papeles de Rosa Duarte. Eso fue la fundación de este libro, fue en realidad que me pusieron enfrente en la mesa
una pila de papeles que había guardado Rosa Duarte, que mucha gente hubiera votado porque tenía que ver con cosas militares y cuánta munición tenían, cuántos revólveres tenían. Una mujer cualquiera hubiera dicho, eso no es conmigo. Pero ella guardó todito, porque ella no era una mujer cualquiera, fue una mujer muy especial. Pero esto tiene que ver con me permite leer. Claro. Carta del padre de la patria al gobierno de Santiago, participando en su llegada al suelo natal y poniéndose a sus órdenes. Guayubín, marzo 28 de 1864 y 21 año 21 de la independencia. Señores individuos del gobierno provisorio en Santiago. Arrojado de mi suelo natal por ese bando patricida que, empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la República, ha concluido por vender al extranjero la patria, cuya independencia jurara defender a todo trance. He arrastrado durante 20 años la vida nómada del proscrito, sin que la providencia tuviese a bien realizar la esperanza que siempre se albergó en mi alma, de volver un día al seno de mis conciudadanos y consagrar a la defensa de sus derechos políticos cuanto aún me restase de fuerza y vida. Pero sonó la hora de la gran traición en que el Iscariote creyó consumada su obra, y sonó también para mí la hora de la vuelta a la patria. El Señor allanó mis caminos, y a pesar de cuántas dificultades y riesgos se presentaron en mi marcha, heme al fin con 4 compañeros más. En este heroico pueblo de Guayubín, dispuesto a correr con vosotros, y del modo lo que tengáis a bien, todos los azares y vicisitudes que Dios tenga aún reservados a la grande obra de la restauración dominicana, que con tanto denuedo como honra y gloria habéis emprendido. Creo, no sin fundamento, que el gobierno provisorio no dejará de apreciar luego que me comunique con él personalmente lo que he podido hacer en obsequio del triunfo de nuestra justa causa, y espero de su alta sabiduría que sacará de ello importantes y positivos resultados. Dignaos aceptar los sentimientos de la consideración y aprecio con que se pone a vuestras órdenes. Y ahí su firma. Eso es una carta que parte del alma, porque uno se da cuenta que es como si hubieran votado a Washington, por ejemplo, en este país, y si lo hubieran dejado 20 años y más andando por el mundo sin rumbo, como si no tuviera patria. Y eso es una cosa que me hizo mucho efecto. Muchas gracias, Rina, excelente. Cuántos sentimientos, cuántas emociones con nuestro grande Juan Pablo Duarte. Cuántas emociones. Así también queremos compartir un trocito de un poeta que está considerado como un pastor de nubes líricas, que presidió el gremio de las alondras y el sindicato de los ruiseñores. Los versos de Juan Sánchez Lamoot son joyeles de metáforas deslumbrantes. Indudablemente que se trataba de un ángel, el ángel de las grandes inspiraciones. Así dijo don Mariano Lebrón Sabiñón de este hombre, cuyo autorretrato es el siguiente: mi nombre es Juan, color negro latino, residencia la aldea, ocupación poeta, bienes la poesía, seña particular, una herida profunda que me supo abrir la oligarquía, la cara un poco herida por el aire aldeano y en el alma una torre llena de golondrinas. Este hombre escribió Sinfonía Vegetal a Juan Pablo Duarte. Muy desconocido, Juan Sánchez Lamoot, sin embargo, dejó una grandísima obra literaria. Dice así, vamos a decir solo 2 estrofas. Por el polen libre de sus huesos gloriosos, por su esfuerzo, su cruz, su apostolado, hay que volver la cara hacia las hojas verdes de febrero.
Por tu paternidad hoy remueven tus huesos los obreros del taller y del campo. Próximo a ti hay que justificar las alegrías. Desde tu nombre deseo hablar entre los habitantes de las hojas. Nuestro decano de la democracia, esta es la bandera, este es el escudo, o mejor dicho, enséñanos la patria de nuevo a la conciencia del apóstol. Ved los labriegos secos, comandante Juan Pablo, que nos diste la patria de la nada. En este primer acto de mis versos agrarios, por donde los tubérculos florecen al azul de las hosanas, destrozados se encuentran los sagrados violines madereros, los dibujos se ven llenos de sangre. Hoy reconozco que tan solo la rosa fue idéntica a tu nombre. Reflexiono mirando el sacro incienso que levantan las fábricas. En esta bahía blanca de la aurora reorganiza el milagro. Que tu voz se levante redentora al paisaje. Que de nuevo tus manos se estrechen con el pueblo para que sea posible desarrollar la tierra y la alegría cunda por todos estos campos, por este idioma, por esta rosa que día a día, viste su sonrisa de cielo. Ayúdanos en espíritu desde los ángeles de tu dominio puro. Ya estamos convencidos que es por nosotros mismos que se abrirán las puertas del progreso y la gloria. Tu alma, esa flor que autoriza el júbilo, fue salud de los campos y las aldeas. Oh sol de aquel febrero, ¿en qué había frío hasta en los oídos de los árboles y muertes hasta en la epidermis del baluarte? Hoy para ti, la sinfonía vegetal de mis palabras, viendo a los ángeles que elevan tu nombre por el jardín azul de la montaña. Apóstol sempiterno. Ahí lo dejo porque es mucho más largo. Pero cuánta belleza despliegan estos versos de este autor desconocido un poco también, porque llevaba una vida un poco fuera del canon establecido. Honor Precioso. también a su memoria, Juan Sánchez Lamour. Muchísimas gracias por escucharnos. Ryan Vladimir tiene también unos versos que compartir en esta noche. Ryan, adelante. Bueno, en esta segunda intervención, antes de entrar a uno de sus poemas que consideran muchos críticos uno de sus mejores, me gustaría corroborar un poco con lo que dijo el señor José Reyes en cuanto a la valentía y la participación en nuestra historia de José Núñez de Cáceres. Antes de todo, me gustaría decir que en las escuelas dominicanas, la historia no la cuenta, le corta muchísimas cosas en cuanto a sus beneficios. Estoy hablando de la masa de arriba. Entonces, lo que en cierto momento me inspiró mucho a adentrarme más en nuestra historia, ya que es nuestra identidad y eso está ahí. Y yo veo cómo en las escuelas no le dan esa calidad que tanto se merece, ni dan a conocer la vida de José Núñez de Cáceres, que fue una persona, un independentista, para mí padre de la patria, aunque no lo tengan, pero para mí fue una persona sumamente valiosa, cuya vida no tiene méritos que no se le otorgan los méritos que se merece y no tiene nada que envidiarle a nadie. También debo decir que José Núñez de Cáceres fue una persona de bajos recursos. Entonces, cuando él iba a trabajar con su padre, en sus tiempos libres, lo poco que tenía, se lo tomaba para leer, para incursionar en el mundo de la lectura acerca de la realidad en la que estaba viviendo, y fue creciendo con eso hasta tal punto de encontrar a ciertos jóvenes revolucionarios de aquel entonces, intelectuales de la talla del santiaguero Andrés López Medrano, uno de los primeros filósofos dominicanos que publicó el primer tratado en el año 1814, precisamente en la imprenta que tenía José Núñez de Cáceres, en la editorial llamada El Duende, que fue una editorial en donde se resaltaron
denuncias acerca de la realidad en la que se estaba viviendo. Y no entiendo cuál fue el origen que conllevó a muchos historiadores para denigrar en cierto grado la participación de José Núñez de Cáceres, porque si nos damos cuenta, el proceso de independización de nuestro territorio en aquel entonces, ahí no hubo violencia, no se derramó una gota de sangre. Los españoles de aquel entonces, luego de que firmaron esa acta, simplemente se retiraron, y de ahí en adelante todos los ideales de José Núñez de Cáceres se vendrían cumpliendo. Entonces el error surgió en que el pueblo dominicano de aquel entonces, que yo considero que ha sido un pueblo que no ha evolucionado mucho desde aquel entonces a nivel de las perspectivas acerca de la realidad, fue el detonante para la invasión, aunque muchos escritores dicen al principio que no empezó como una invasión, sino como una unión de dos culturas distintas. Pero grandes comerciantes de aquel entonces, cuando ya estábamos en el estado independiente del Haití español, en donde José Núñez de Cáceres hasta envió uno de sus comisarios para ver si nos agregaban a la Gran Colombia, el gran ilustre luchador también Simón Bolívar. Entonces, los dirigentes de aquel, los adinerados de aquel entonces, perdón, fueron los primeros que supusieron, ya que ellos decían que no, el pueblo de aquel entonces no tenía recursos para ser un país independiente, para ser un país soberano, para ser un país libre de cualquier, de otra intervención de otro país. Y lo que llevó a José Núñez de Cáceres a confiar un poco en el plan que llevaba a cabo Boyer en aquel entonces, con uno de los ejércitos más potentes de aquella época. Entonces, como en pocas palabras, le salió el tiro por la culata, porque Boyer fue totalmente opuesto a lo que él pensaba. Fue totalmente a lo que él y Andrés López Medrano habían dedicado tanto tiempo haciéndole pasar al pueblo de aquel entonces como que ese sería su héroe, ya que ellos no quisieron unirse y seguir trabajando en el proyecto liberal que tenía José Núñez de Cáceres. Bueno, pero eso es otra historia. Me gustaría compartir este poema de Juan Pablo Duarte, titulado Romance. Dice así: era la noche sombría, de silencio y de calma. Era una noche de aprobio para la gente de Osama, noche de mengua y quebranto para la patria dorada, el recordarla tan solo, el corazón apesara. 8 los míseros eran, que mano aviesa lanzaba en pos de sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaban, ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada, lanzados fueron del suelo por cuya dicha lucharan, proscritos, sí, traidores los que de lealtad sobraban. Si les miro descender a la ribera callada, se les oyó despedirse y de su voz apagada yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Gracias. Gracias a ti, Ryan, por tu participación. Celebramos tu presencia con nosotros en esta noche, de verdad que nos sentimos muy bien que has podido participar en esta noche en Miércoletras. Ojalá yo saber lo que sabe Ryan, la mitad de lo que sabe Ryan de la historia de mi país. Eso me daría mucho gusto. Ojalá yo. No, estoy aprendiendo ahora. No, a ti te espera un largo camino, Ryan, pero estás en el camino correcto. Eso es lo importante. Doctor Lorento, abra su micrófono, por favor. Espera un largo camino, Ryan. Sí, buenas noches.
Alegría igual para todos. Lo que queremos unirnos todo el tiempo es en el énfasis de buscar una nueva vía de permear los conocimientos históricos y de la independencia, pero fundamentalmente en lo concerniente a la mujer. A la mujer de la independencia y como dijo alguien, la mujer en su sentido general en la lucha dominicana. Si vemos los inicios de la colonia, marcado por Anacaona como primer mujer criminalizada, y entonces nos conecta con la heroína de la independencia, María Trinidad Sánchez. Cuando tratamos de buscar específicamente los asuntos de las mujeres de la independencia, nos encontramos con que hay algunos historiadores, Alfao, Casana, Alcides, que presentan algunos facetas, pero son viñetas, sueltos por todos los lugares, pero no encontramos un cuerpo de la validación de la mujer dominicana en toda su extensión en el proceso de la independencia y en el proceso de la vida dominicana, como se mencionó, que sería justo hacer un énfasis, un movimiento, porque ha estado ahí todo el tiempo, pero por muchas razones, las instituciones oficiales de la República Dominicana le han dado de costado, le han dado por el lado a incorporar la actividad de la mujer en su sentido global, ¿no? Es decir, que en un intento, como diría yo, ligero, cuando propusimos una oda a la mujer, precisamente porque en muchos aspectos la mujer dominicana tiene una profunda participación en la vida a todos los niveles. Ya vimos que la vestida de soldado, pero vestida de mujer cada día en los quehaceres cotidianos y en las cuestiones políticas, sociales y en todos los sentidos, y humanos, ¿no? Que no se le ha reconocido. Y creo que no se va a reconocer, al menos que no creemos un movimiento que propulse esa búsqueda a todos los niveles de la sociedad dominicana. Mientras tanto, creo que seguirán dándole de lado a los asuntos concernientes al valor de la mujer y nunca tendremos un cuerpo. Como preguntaba el hermano poeta José Reyes, ¿dónde está la madre de la patria? Podríamos preguntarnos por qué no tenemos una enciclopedia de la mujer dominicana, desde arriba hasta abajo, comenzando por Anacaona hasta el último día de hoy. ¿Por qué con tantos escritores, con tantas escritores, no nos hemos enfocado en crear una visión honorable en toda su amplitud de la mujer dominicana? Creo que en situaciones como la nuestra, miércoles, podríamos iniciar
las ideas del proyecto y promoverlo a todos los niveles hasta que llegue a los oídos más amplios y hacer por nosotros, por nuestras cuentas, lo más que que pudiésemos hacer para que ese proyecto se convierta en una realidad humana. No es una dádiva, no es un milagro, es devolver, es dar el mérito, que no es que se lo van a dar, es que lo tienen, es que lo han tenido a todo lo largo y ancho de un pueblo. Es decir, que prácticamente estaría en nosotros los que de alguna forma pensamos así, entonces promover esta visión y hacerla general. Bravo, Muchas gracias. bravo. Yep. Yo quisiera sugerir otra cosa. No solamente la mujer que ha sido olvidada, sino también el pueblo vecino. Porque yo me puse a pensar, ¿por qué esa gente invadieron? Invadieron porque estaban muertos de miedo, porque iba a venir a nuestra parte de la isla el francés, el enemigo que ellos tuvieron que quitarse de encima porque sufrieron tanto bajo ellos. Y entonces yo no los culpo, en cierto sentido no los culpo, porque si mi vecino fuera un enemigo mío que siempre me estuviera tirando piedras, el otro vecino del otro lado de mi casa, yo no creo que debía ser gran amigo de ese. Yo creo que debían juntarse conmigo, pero también ver que yo no me estoy dejando pisar por ese mismo enemigo. Yo creo que el haitiano lo que tenía no era deseo de hacerle daño a nuestro país, sino deseo de defender el territorio que después de todo es continuo, es una sola isla. Y si los franceses se hubieran metido en nuestro país y hubieran tenido esa cercanía a Haití, hubieran acabado con mucha gente, hubieran acabado en la historia de su tierra, que ellos fueron después de todo el primer pueblo americano de librarse de una fuerza europea. Hay que ponerle término a esta mala sangre que existe entre estos dos países. Yo tengo amigos haitianos que son poetas, que son músicos, que son esto y lo otro. Y a mí me duele cuando me doy cuenta de lo mucho que se ha sufrido entre esos dos países. Eso no hay necesidad. Me sentí orgullosa sabiendo que la última vez que les pasó un desastre, porque ellos viven de desastre a desastre. Ese país nació para sufrir, aparentemente. Yo no sé por qué Papá Dios los trata así, pero los trata mal. Me sentí orgullosa pensando que las primeras mujeres que fueron para darle el pecho a los huérfanos que había dejado ese terremoto fueron dominicanas. Eso me lo leí en un periódico americano. Yo dije, ay, qué bueno es mi pueblo, qué bueno es mi pueblo. Llegaron con medicina, con leche, con agua fresca y limpia, y eso es como deben vivir los vecinos. Wow, se me grita la piel. Eso es una cosa que hay que hacer también. Hay que acabar con esa diferencia. Tenemos que conocernos más y mejor. Conocernos más. Así es. Ese sería un proyecto profundo para reescribir la verdadera historia social y humana, no la historia política de las clases que interesadas en mantener esa visión que tenemos, doña Rina, que ha sido creada. No hay dudas de que hay una conexión, bueno, social, humana, entre la gente del otro lado de la isla y la gente de este lado de la isla y los gobiernos europeos, ¿no? Por su parte,
que tiene que ver con la formación psicológica que tenemos nosotros los dominicanos sobre todo. Habías comentado antes de venir a esta reunión con la mujer que todos los aspectos relacionados con la independencia y la ocupación haitiana, como está bien caracterizando doña Rina, son vistos por los dominicanos en sentido general como una afrenta de la cual debíamos sentirnos avergonzados. No lo es. Pero en lo absoluto no lo es, No. porque en realidad, bueno, para verlo en la perspectiva de la dialéctica historia, la mayoría de los pueblos del mundo, como lo conocemos, han sido ocupados por otros pueblos. España fue ocupada desde los visigodos, los romanos, los árabes y los musulmanes, hasta salir el país que creció ser uno de los grandes imperios del mundo. Francia fue ocupada por los alemanes, en los países de Europa casi todos han sido ocupados por otras naciones. El procedimiento ha sido deshacerse con orgullo, que es lo que estamos haciendo nosotros, de la ocupación, pero entonces seguir adelante tejiendo una hilaridad humana que promueva el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad junto con la materialidad de la existencia de los pueblos. Exacto. Mientras Eso es así. Esta sería el gran proyecto de nosotros los dominicanos que había mencionado alguien cuando leyó el poema de Sinfonía Vegetal. Los santillanos MSC habían creado una visión de la negritud a través de la cual surge una esperanza, un hálito de sobrepasar esas barreras en las que nosotros hemos quedado atrapados psicológicamente. Entonces, igual en pequeños grupos como el nuestro, creo que salen a flotar las esencias de problemas que no han sido verdaderamente. Hay que arreglar, hay que corregir. Cuando yo vine a este país con 7 años, en el 1939, yo encontré que había mucho prejuicio aquí, que los sureños que no querían nada que ver con los negros, etcétera. Y yo me sentí superior, porque yo dije, pero en mi tierra todos somos una sola familia, porque yo tengo familia con herencia haitiana, los Despradel, gente que yo adoro. Esa es parte de mi familia, que es mi sangre, fueron haitianos. Entonces, todos somos mulatos, todos somos mulatos en el Caribe, algunos más claritos que otros, pero ¿qué importa? Somos una sola gente, una sola raza. Y cuando yo descubrí, fui con 8 años, no, 15 años después, con 15 años fui a la República y encontré que yo no era superior, que yo era miembro de un grupo que se encontraba dividida del otro lado de la isla porque son más blanquitos. Y me sentí terrible porque yo creía que yo tenía eso que decir, un orgullo que yo tenía, que mi familia es múltiple. Y entonces encontré que no es así, que en mi propio país que yo adoro, hay gente que dice, pero es que ese es un negro. Y me dio una pena que nunca se me ha quitado. Yo quisiera, antes de morirme, que eso acabe. Bueno, al menos aplaudo, sembrando amor, desterrando el odio,
Sembrando amor entre Sí, todos los sí. seres humanos, Sí, Rina. porque eso es no solamente dañino, sino estúpido. Es Sí, estúpido. Así es, no podemos sembrar odios, No, porque las diferencias no significan odiarnos. Y usted que vive en una sociedad tan cosmopolita, tan universal como los Estados Unidos, país de inmigrantes totalmente, sí, ¿cómo así vamos es. a vernos? Somos distintos, somos distintos. Ellos cayeron en ese hoyo del racismo porque le vinieron los esclavos de África al Caribe y entonces los compraron ahí y los usaron como animales y como cosas, como objetos, como zapatos. sí. Pero nosotros que somos parte de esa mezcla, no tenemos derecho a eso. Tenemos derecho de ser mejor. Así es. Si sembramos amor permanentemente. En una ocasión estuve en una actividad de la Fe Bahá'í y me encantó. Ay, sí. La Fe Bahá'í dice que somos un jardín de flores diversas, donde cabemos todos. Y que un jardín de un solo color, es como decía Nicolás Guillén, No, el sí, agua sí. hecha nomás de oxígeno y hidrógeno. Qué porquería. Tiene que tener un poquito también de todo, Tiene que la ser, vida, como la vida misma. tiene que ser un chin de todo. Tiene que ser un chin de todo. Así es. José Reyes tiene la mano levantada hace un buen rato. Distinguido amigo, celebramos tu salud. Esperamos que te cuides mucho, José. Ay, sí. ¿Verdad que No, sí? no tiene permiso a enfermarse. No. Tienes que cuidarte porque si no, ¿cómo nos hacemos así en miércoles sin ti? Adelante, hermano. No se oye. No se oye. Digo que gracias, Rosina, tu distinción esta noche me ha aumentado 15 años más de vida. Gracias. Estaba un poco emocionado aquí escuchando a Rina y pues me traía a la memoria a aquella sentencia de Meléndez y Pelayo, que él dice, ¿verdad?, que cuando Afrodita nació de las aguas ya en la mitología griega y que salió hacia la tierra, que puso el primer pie sobre la tierra, miró hacia el poniente y sonrió y nació la primavera. Desde ahí, pues prácticamente, pues las féminas están enlazadas inclusive con los cambios. Cuando una mujer sonríe, pues todas las tempestades que hay alrededor se calman. Y hablando de eso, y hablamos de revolución, aquella flor que mencionaba la maestra, me venía a memoria ahorita, fue un método revolucionario. Fíjese, una flor, el significado de la flor, porque todas las mujeres del movimiento usaban esa flor en el pelo para identificarse que eran del movimiento. Y volviendo pues a la participación de Rina, es un asunto realmente espinoso, como decía también muchas veces Balaguer. ¿Sabe por qué? Porque desde el mismo nacimiento de la patria, nuestros patricios, nuestros libertadores, tuvieron que echar mano inclusive de las escorias que tenían alrededor para tratar de darle al movimiento un aspecto de legalidad. Por ejemplo, le echaron mano a Tomás Bobadilla, que ellos sabían de dónde venía y quién era Tomás Bobadilla, pero era el único hombre que tenía la capacidad de darle al movimiento una identidad, una constitución para que la república sea república. Y por eso echaron mano a Tomás Bobadilla, que todo el mundo sabía de dónde venía y para dónde jalaba y de qué pie cojeaba Tomás Bobadilla. Entonces, el asunto de la idiosincrasia de la media isla que nos ha tocado a nosotros compartir con nuestros vecinos haitianos, yo sé de paso, no tienen culpa de todas las cosas que pasaron en aquella era tan oscura, porque es otra cosa que ahora mucha gente está tratando de
de lidiar con las cosas de ese tiempo de tormenta desde la comodidad de un escritorio, y no es lo mismo, de tal manera que, como bien estaba definiendo Ryan, la vida de Núñez de Cáceres, fíjese que cuando viene en el 1822, quien tiene la desgracia de entregar las llaves de la ciudad y recibirlo es Núñez de Cáceres. O sea, que pasaron muchísimas cosas ahí. Y otra cosa también que sabemos, ¿verdad? Que como siempre decía Duarte, también Bolívar, que hablaban de la providencia de Dios. La providencia de Dios fue tan exacta que en 1828 los haitianos sacan de la parte esta el grueso de todos los soldados que tenían, porque prácticamente no había ninguna posibilidad de una revuelta, y se llevaron el grosso de las tropas hacia Haití, porque allá es una revuelta. Y eso la providencia lo hizo para que los trinitarios se les facilitara levantar el movimiento que le dio el nacimiento a la República Dominicana. De manera que hay muchas cosas, muchas aristas sueltas en las páginas de la historia, y que nosotros, al menos yo como mendigo de la historia, lo que tenemos que tratar es coger esas aristas e irlas desmenuzando para ponerlas juntas en una historia palpable, tocable, creíble, que esté al alcance de los alumnos de las escuelas, para que nosotros volvamos a formar una identidad como Duarte nos la quiso dar. Y ojalá de que nosotros, y voy a utilizar la misma frase de Rina, podamos verlo antes de morirnos. Gracias. Bueno, debemos pasar una ley inmediatamente que nadie tiene derecho de morirse. Fuera la muerte, no creo en ella, hay que arreglar eso. Ya. Muchísimas gracias, Rina, por esas palabras. Bueno, muchas gracias, José. Gracias Yo a creo que todos Sí. estamos de acuerdo. Saludamos al poeta uruguayo desde Durazno, que nos está escuchando, Ever Sousa. Ever Sosa. Ever Ya. Sousa. Juan Matos. Abrazo del alma para él. La destacada dramaturga Margaret Sosa, Mercedes Solano Cepeda, Ángela Castillo, Arelis Albino Díaz, la maestra Agustina Cuello Cruz, quien está en la sala, y si quiere dirigirnos la palabra, esta es tu oportunidad, Agustina. Saludamos a todos los presentes acá. Dirigimos la palabra, esta es tu oportunidad, Agustina. Y damos las gracias. Saludamos a todos los presentes acá. ¿Tienen algún poema para compartir? Agustina, saludos. Eugenio tiene uno. Bueno, vamos a compartir entonces el poema del poeta Tony Raful, Premio Nacional de Literatura. Sí, pero después de eso, Eugenio tenía la mano levantada. Está bien, también. Eugenio. Y la profesora Eugenio, también. primero usted. No, Eugenio La primero. profesora Leida también quiere decir algo. Adelante, adelante. No era compartir el poema, no sé, encontré uno aquí que es bonito. Sería. Bueno, voy a decir una cosita corta solamente, volviendo nuevamente a las mujeres de febrero, y es una consulta, una pregunta. En el año 2008, el Instituto Postal emitió un sello con los dibujos, retratos de 14 mujeres sobre nuestra independencia. Y yo me pregunto si la imagen que hicieron de estas mujeres, qué tan realistas son, qué tan ciertas son,
o fueron que alguien se las inventó o existen retratos confiables por lo menos algunas de estas mujeres. ¿Alguien sabe algo? Puedo enseñarle el sello si me permiten compartir. ¿Se puede compartir, Rosina? Sí, sí, cómo no. Ahora mismo. Un momentito. Pues déjame preparar este sello. Compartir pantalla, sí. Puede compartir. Ok, un momentito, se lo enseño ahora mismo. Es este. Ahí. Ese es ¡Qué lindo! Es un sello de 14 mujeres. Dentro están las que mencionamos, Juana Saltitopa, Joaquina Filomena, María Baltasar, Manuela Díez, Petronila Abreu, Josefa Antonia, Ana Valverde, por supuesto María Trinidad Sánchez, etcétera. Hay 14 de ellas. Pero nuevamente mi pregunta, porque yo colecciono sellos también, o sea, es parte de mi interés. ¿Qué tan cierto son estas imágenes? ¿Qué tan correctas son esas imágenes? Sospecho que son demasiado blancas todas. Correcto. Yo creo que debían ser lo que eran. Ajá. Ok, bueno, o sea, si alguien sabe de algo, alguna información sobre el origen de fotografías o de imágenes sobre estas mujeres, eso es algo que a mí me gustaría conocer. Okay. Vamos a investigar con usted, maestro Marcano. Sí. Eso es una tareita pendiente de nuestros historiadores. Tenemos buenos amigos, Raimundo González, un gran historiador, Natalia González, otra gran historiadora, Carmen Durán, pueden responder esas preguntas. Yeah. Ok, gracias. Adelante, Ryan. O Aleida, adelante. Ok, sí, he conseguido aquí un poema que está dedicado a mi patria amada, a mi República Dominicana, y dice así: a nuestra patria amada, a nuestra República Dominicana, a nuestra hermosa nación que hoy eleva a lo más alto su impresionante bandera tricolor. Hoy está de aniversario, hoy es el día de su cumpleaños, y llenos de gozo venimos a celebrar la fiesta de nuestra soberanía, la fiesta de nuestra libertad. Es con mucho amor y respeto que hoy nos levantamos con la mano en el pecho para, llenos de orgullo y a una voz, entonar las solemnes notas de nuestro himno nacional, porque detrás del gozo, la gloria y el esplendor hay una historia de lágrimas, mucha sangre y dolor. Nunca debemos olvidar que lo que hoy llamamos nación se construyó sobre la memoria de hombres y mujeres de coraje y valor. Esos que, no importando su edad, estatus social o religión, se unieron y entregaron persiguiendo una misma visión de una patria fuerte que se defiende sin importar quién se enfrente, de una República Dominicana libre, soberana e independiente. Ese es el... Gracias. Muy bonito, Aleida. Sí, el doctor Lorenzo tiene algún poema para compartir. Ya nos estamos despidiendo casi. Vamos a despedir entonces la noche en este homenaje que le hemos rendido a nuestro padre de la patria. A mí me llamó la atención, sí, Ryan, te voy a dar la palabra ahora. Me llama la atención cómo estos apóstoles de la independencia de Cuba, José Martí, era hijo de español, lo mismo que Juan Pablo Duarte, su padre era español, pero cómo quisieron ver a su patria libre de toda dominación extranjera, ambos, y cómo lucharon hasta toda su vida por la liberación del yugo.
de un gobierno extranjero. Y seguimos en esa, ¿no? Adelante, Ryan. Bueno, para leer algo sobre los escritos de Duarte, ya en este caso los idearios, y me gustó mucho un texto que él escribió que se llama Los proteccionistas. Él dice lo siguiente: en Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera, y una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo dominicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situación y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo distinto de cómo es en realidad. Esa fracción, o mejor diremos, esa facción es y será siempre todo menos dominicana. Así se la ve en nuestra historia, representante de todo partido antinacional y enemigo nato, por tanto, de todas nuestras revoluciones, y si no, véase ministeriales en tiempo de Boyer y luego rivieristas, y aún no había sido el 27 de febrero, cuando se le vio proteccionistas franceses y más tarde anexionistas americanos y después españoles. Así es. Gracias, Ryan. Sí, nuestro Tony Raful, Premio Nacional de Literatura, Ay, Tony. escribió un poema a Duarte, donde dice que Duarte es una avenida tumultuosa de gentes que lo ignoran y que venden y compran y se aman y se mueren bajo su nombre. Este hijo de gallego estampando su amor con el nuestro, una súplica de tormentas, la patria vertical de los puños, el sueño juvenil de los alborotados. Duarte es una travesía de polvo y espadas, un juramento de nubes demorando la partida de la tarde, una medalla de luz condecorando la tierra. Rendimos homenaje de recordación con estos versos, con nuestra participación, con nuestra presencia de nuestra querida eximia poeta Rina Espaillat, nuestra decana de Miércoletras, que nos engalanas la noche siempre con tu presencia, con tu participación. Queridísimo doctor Lorenzo Araujo, muchísimas gracias por su participación, por su presencia en esta noche. Agustina Cuello Cruz, la maestra de Atillo, nuestra maestra querida que siempre está de incógnita ahí, pero está siempre observando todo lo que pasa aquí en Miércoletras. Aleida Ortega, la maestra desde San Francisco de Macorís, nuestra amiga, nuestra maestra vanguardista a la cabeza con el conocimiento a los niños. José Reyes, destacadísimo poeta. Hoy está calladito José. Ryan Vladimir Santos, muchísimas gracias por estar todos en esta noche. Nos han hecho muchas faltas nuestros amados poetas de Miércoletras. Esperamos que todo vaya bien con todos. Desde el sur también, del continente del sur América, nuestra María Inés Giacometti, que con su ternura y su poesía siempre nos hace la noche muy llevadera. También extrañamos su presencia de todos. Y de Ana Marchena, y de Carmen Meléndez, y de todos los que están aquí siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Rosina. Gracias, Rosina. Buenas noches, gracias mil. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye.